Ahora vengo doblemente armado, traigo dos espadas, dos Biblias. Así es que déme oportunidad porque tengo que acomodar aquí todo. Bien, usted recordará Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Se lo sabe de memoria? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador nuestro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y la mayoría de las personas hoy en día, cuando pierden un ser querido, cuando pierden un familiar, todos, o podría atreverme a decir que la gran mayoría, casi el 95-98% de las personas, queremos enviar a nuestro familiar al cielo. Y es un deseo bueno querer que nuestra familia esté en el cielo, es un deseo bueno querer que nuestros familiares estén en el cielo. Eh, y si ustedes se han fijado, siempre se habla de querer mandar a esta persona que falleció al cielo, a algún familiar nuestro. ¿Se ha imaginado usted ir a algún servicio funerario de un ateo? ¿Qué dirán los ateos? Los que tienen un cierto temor a Dios, los que tienen un cierto, que creen en Dios, que creen que existe Dios, pues quieren mandarlo a ese lugar que se menciona en las Escrituras llamado el cielo. Pero, ¿qué de los ateos? ¿Qué se dirá en un servicio funerario de un ateo? Pues aquí se acabó porque los ateos no creen en Dios. Porque los ateos no tienen esperanza. Los ateos dicen que cuando uno muere se acabó todo, porque somos nada más que esto que tenemos hoy en día. O sea, esto eres tú, vas a llegar el tiempo que vas a morir y una vez que mueras, pues no vas a ser más que un cuerpo en descomposición. No hay nada más allá. ¿Qué palabras se dirán en un servicio funerario de un ateo? Yo me he puesto a pensar y venía pensando ahorita en la mañana, ¿qué dirán? ¿Qué comentarán entre ellos? Oye, falleció nuestro amigo que también es ateo como nosotros. Ah, pues es la ley de la vida. ¿Qué más pueden decir si no creen en un más allá, si no creen en el reino de los cielos? Si no creen en lo que la Escritura nos dice, en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, si no creen que existe un Dios, ¿qué dirán ellos en un servicio funerario de un amigo de ellos que también era ateo? No sé, yo no sé qué palabras se dirán entre ellos, pero yo me imagino algo demasiado frío, demasiado calculador, algo como, pues es lo que tiene que suceder. Eso es lo que tiene que pasar. No te apures. Un ateo a otro ateo diciéndole, oye, tengo muchos problemas, tengo aflicción. Pues de qué te apuras, eso es algo que pasan todos. Personas frías, personas sin mucha emoción, porque todo lo ven de una forma cuadrada, ¿verdad? Así es y se acabó. Mueres y se terminó. Pero hablando del reino de los cielos, que creo que usted y yo creemos, amén, creemos que existe este reino de los cielos. Vamos a ver lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículos del 1 hasta el versículo 12. Y el sermón que titulé hoy en esta tarde, bueno, ya casi tarde, es ¿de quién es el reino de los cielos? ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? Porque es de lo que habla nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 5. ¿De quién es el reino de los cielos? Antes de iniciar en el capítulo 5, si usted se fija en el capítulo 4, versículo 25, que es el último versículo del capítulo 4, dice, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente seguía al Señor, mucha gente estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 5 vemos que el Señor, al ver esta multitud, toma la oportunidad para explicarles de quién es el reino de los cielos, entre muchas otras cosas que menciona. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Nota interesante que en ese tiempo no había micrófonos como el que estoy usando yo ahorita para que usted me pueda oír claramente. Utilizaban lugares altos, utilizaban lugares que tuvieran resonancia para que todos pudieran escuchar. De hecho, muchos de los teatros en la antigüedad tampoco tenían micrófonos, pero los hacían de tal forma acústica para que todos pudieran escuchar. Entonces el Señor sube al monte y sentándose vinieron a él toda esta gente junto con sus discípulos. Y abriendo su boca el Señor les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados también los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos también es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperan, los persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense, porque nuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dos cosas importantes a notar antes de iniciar con el primer punto. Si usted se fijó, cada versículo inicia con bienaventurados. Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Es una palabra que no utilizamos mucho fuera del ámbito de la iglesia o del ámbito religioso. Es una palabra poco usada hoy en día en nuestro lenguaje en español. Bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que quiere decir supremamente bendecido o grandemente bendecido. También se puede traducir como muy dichoso, como glorioso, como bien librado o como bienaventurado. Pero ¿qué les parece si la dejamos en la primera descripción? Doblemente o grandemente bendecido. Doblemente dichoso, dicen algunos otros diccionarios. Doblemente feliz. Doblemente bendecido. Me agradó la traducción. Doblemente bendecido, ¿quién es? Bienaventurados, doblemente bendecidos los pobres en espíritu, que es nuestro primer punto en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo punto, estamos hablando de un reino, no una democracia. La siguiente cosa que quiero que entendamos cuando leamos esto de quién es el reino de los cielos, número uno, la palabra bienaventurado que se repite constantemente, que significa doblemente bendecido. Y la segunda, que es reino, y reino, para que exista un reino, tiene que haber un rey. Y la máxima autoridad en ese gobierno es el rey. Por lo cual, cuando dice de quién es el reino de los cielos, implica que para los que deseamos ir al cielo, tenemos que sujetarnos a la voluntad de la máxima autoridad en ese lugar, que es nuestro rey. ¿Y quién es nuestro rey? Dios. En el cielo hay una teocracia, en el cielo no hay una democracia. ¿Cuál es la diferencia entre teocracia y democracia? Teocracia viene de teos, de Dios, que Dios es el que dirige a la gente. Y democracia es que la mayoría de la gente se dirige ella misma. Por eso en este país vivimos en una democracia, lo que la mayoría diga, eso se hace ley. Pero con Dios no funciona así. Dios es una teocracia, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de ese lugar eterno para los cristianos, no hablaba de un país o de una democracia, hablaba de una teocracia o de un reino donde hay un rey, una máxima autoridad, y el rey es Dios, es nuestro Dios. Entonces, dicho esto, vayamos al primer punto, de quién es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los doblemente bendecidos que tienen el privilegio enorme y grandioso de poder ir a este lugar donde hay una máxima autoridad con plena justicia llamada Dios, que es que dirige al pueblo? Pues la primera descripción de las personas que dice nuestro Señor Jesucristo que estarán en ese reino, dice, son los pobres en espíritu. Los pobres espiritualmente. Ahora voy a ir a mi otra Biblia. Es otra versión, así es que no se asuste. Voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 3 en esta versión. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta esas personas de la necesidad que tienen de Él. ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo,
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque una persona pobre en espíritu es aquella persona que se da cuenta de la necesidad que tiene constante de estar cerca de Dios. Necesito de Dios, necesito hablar con Dios por medio de la oración, necesito adorar a Dios. Dios es indispensable en mi vida, Dios es el primer lugar en mi vida y todo el tiempo necesito de Dios. Una persona que se siente pobre quiere obtener algo. Si tiene pobreza y no tiene alimentos, pues todo el tiempo está pensando en querer la forma de obtener esos alimentos. Por eso a Dios le agrada a los pobres en espíritu, porque una persona pobre en espíritu es una persona que quiere todo el tiempo aprender de Dios, quiere todo el tiempo agradar a Dios, quiere todo el tiempo y se da cuenta él mismo que tiene gran necesidad de Dios. En esta otra versión nos lo aclara, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Por eso dice, esas personas son doblemente bendecidas, porque todo el tiempo buscan a Dios. El que dice, bienaventurados los pobres en espíritus, podría definirse como una persona humilde. Los que reconocen quizás, si usted no ha obedecido el evangelio, que son pecadores, que necesitan del perdón de Dios, que necesitan estar bien con Dios. Esas son las personas pobres en espíritu. Vayamos allá a Mateo capítulo 19, versículo 23 para este primer punto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino. ¿En el reino otra vez? ¿De dónde? ¿Por qué un rico es difícil que entre en el reino de los cielos? ¿Porque un rico tiene necesidad? No, no sabe lo que es tener necesidad. Mucho más si nació en una cuna de oro, menos se da cuenta de lo que es sentir hambre, sentir necesidad. Pero una persona que ha vivido necesidad, cuando Jesús le decía, bienaventurados los pobres en espíritu, él identifica mi vida llena de necesidades con la necesidad espiritual. Pero un rico no necesita. Como nunca ha sentido necesidad, tampoco tiene necesidad de buscar en lo espiritual la mayoría de las veces. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, cuán difícil. No dijo imposible, pero sin embargo sí dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque él no se siente pobre, porque él no se siente necesitado, porque él no siente que necesita de Dios todos los días. Me llamaba mucho la atención cuando leía este pasaje y preparaba la clase y volvía a la comparación de iglesias en Estados Unidos y iglesias en Latinoamérica. Y los hermanos en Latinoamérica fieles, constantes, porque viven al día y saben que si tienen un plato de comida sobre su mesa en ese día, gracias a Dios. Leía un comentario de una persona que puso de algo que le sucedió, trabaja en un restaurante de comida rápida. Llegaron dos muchachos por ahí en la Ciudad de México a pedir trabajo. ¿No tendrás trabajo? Y aquel joven, ya gerente de ese lugar, pues dijo no, andaba muy ocupado y les cortantes, no hay trabajo ahorita. Y se ocupó. Estos jóvenes volvieron a insistir y se volvieron a acercarle y dicen, mire, ¿podemos hablar con usted un momento? Dice, es que salimos desde bien temprano en la mañana y ahorita ya es tarde y salimos a buscar trabajo, hemos ido a construcción, hemos ido a trabajos de limpieza y nadie nos quiere contratar, no hemos comido nada en todo el día. ¿Cree que podrían compartirlo algo de los que los sobre, de que lo que tengan por ahí? Y inmediatamente las mujeres que trabajaban ahí en el restaurante oyeron y ellas de su bolsa pusieron para que le compartieran una hamburguesa, que era lo que vendían con papas y refresco. Aquellos dos jóvenes se sientan en una mesita por ahí y platicaba aquella persona que lo vio, aquel gerente, que se le rodaron las lágrimas cuando aquellos jóvenes se sentaron a la mesa y oraron en voz alta. Gracias te doy, Padre, por este alimento que nos has dado en este día. Gracias porque tenemos que comer. Bendice las manos de aquellos que prepararon estos alimentos y el corazón de aquellos que tuvieron para compartirnos. Gracias, Padre, por darnos este día. Y te pedimos que el día de mañana nos puedas ayudar a conseguir trabajo y podamos tener este alimento. Dice aquel gerente que se le rodaron las lágrimas porque al ver la necesidad y al mismo tiempo el agradecimiento de las personas al decir, si tengo esta hamburguesa y puedo comer hoy, es gracias a Dios. Sé lo que es sentir necesidad. Sé lo que es sentir carencias. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, cuán bienaventurados y dichosos son los que sienten esa necesidad de querer estar con Dios,
de querer, necesito de Dios hoy, y tal vez, y mañana seguro necesito de Dios, así como usted y yo comemos todos los días, también tenemos que necesitar de Dios todos los días. Bienaventurados hoy. Por eso dice, es muy difícil que un rico logre ver esa necesidad para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, primeras personas que van a estar en el reino de los cielos, los que aprecian y entienden la necesidad que tienen constante de Dios. Bienaventurados ellos. Segundas personas que estarán en el cielo. Dice el versículo 10, vayamos al versículo 10, bienaventurados, capítulo 5, versículo 10, también doblemente bendecidos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Los que padecen persecución, voy a leer en la otra versión para que entienda a qué se refiere. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Y cómo Dios da esa bendición? Les da el reino de los cielos porque a ellos les pertenece. Cuando dice por causa de la justicia, está diciendo bienaventurados somos, doblemente bendecidos usted y yo somos cuando padecemos o sufrimos, pero por causa de hacer las cosas buenas, por causa de hacer lo correcto, doblemente bendecidos, doblemente dichosos. De ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos ya dos personas hasta aquí. Los que sienten la necesidad de Dios todos los días, por lo tanto, si sienten la necesidad, muy seguramente van a ir a buscar a Dios. Van a obedecer su voluntad, van a obedecer el evangelio, porque sienten la necesidad de estar bien con Dios. Segundos, los que padecen persecución por causa de la justicia, de hacer lo correcto. Mateo capítulo 5, versículo 20, ahí mismo enseguidita, en la misma sermón que llevaba nuestro Señor, dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Si nuestra justicia no es mayor a la justicia que tenían los escribas y los fariseos, usted y yo no podemos entrar en ese reino de los cielos. ¿A qué se refería el Señor? Bueno, se refería a que no basta con decir Señor, Señor. Se refería a que no basta con decir yo creo en Dios. Se refería a que no basta con decir yo me sé 1000 versículos de memoria. Se refería a entenderlo y hacerlo. Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer lo correcto, de ser justos. Ellos son los que entrarán en el reino de los cielos. No nada más los que saben de Biblia, los que hacen lo que Dios manda. Dice ahí Mateo capítulo 23, versículo 3, hablando nuestro Señor en otra ocasión también de los escribas y fariseos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo. Noten lo que les dice. No dice Jesús, no hagan lo que les dicen ellos los fariseos. No, dice, guárdenlo y háganlo, porque hasta el momento es la ley de Moisés y está en vigencia. Guárdenlo y háganlo. Pero ahora sigamos leyendo. Mas no hagas como ellos hacen. No hagas conforme a sus obras. ¿Por qué, Señor? Porque ellos dicen, ¿y qué dicen? Y no lo hacen. ¿Saben de Biblia los fariseos? Mucho. ¿Saben de la ley de Moisés? Muchísimo. ¿Pero lo hacían? La respuesta es no. La respuesta era no. Y nuestro Señor dice, lo que les diga que hagan, háganlo. Pero no hagan el ejemplo de lo que ven en ellos. Bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de hacer lo correcto. Mateo 7:21, todos nos lo sabemos de memoria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir yo sé de Dios. No basta con decir yo me sé la Biblia de memoria. Hay que hacerla. Si ya lo aprendimos, hay que ponerla en práctica. Entonces, dos personas hasta aquí que nuestro Señor Jesucristo dice. Los pobres en espíritu, los que sienten la necesidad de estar bien con Dios todo el tiempo. Los que hacen lo correcto, ¿verdad? Los que padecen por causa de hacer lo correcto. Tercero, descripción que hace nuestro Señor de quiénes estarán en ese reino de los cielos en este contexto. Vayamos al versículo 11 y 12 del capítulo 5. Doblemente bendecidos son cuando por mi causa
los vituperan y los persigan y digan toda clase de cosas malas contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Leo la otra versión. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes diciendo toda clase de cosas malas en su contra, por la razón de que ustedes son mis seguidores. Alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el reino de los cielos. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿Quiénes más somos dignos de estar en ese reino eterno de los cielos? Los pobres en espíritu, aquellos que necesitamos de Dios todo el tiempo, los que hacemos la voluntad de Dios, no solamente la sabemos, sino también que la hacemos. ¿Y quién más? Que por hacer la voluntad de Dios se lleva el desprecio de las personas, se lleva las habladurías de las personas, se lleva que hablen de usted a sus espaldas, chismes, que le levanten falsos. Mientras sean cosas falsas, ¿qué dice? Alégrese. Pero noten la descripción. Mientras sean cosas falsas, mientras sea mintiendo, dice la Escritura, que lo que estén hablando de usted sean mentiras nada más para desprestigiarlo. Alégrese porque usted será acreedor de entrar en ese reino de los cielos, en ese lugar donde la máxima autoridad es Dios, en ese lugar eterno que Dios ha preparado para usted y para mí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Recuerda aquella anécdota bueno, quizás nunca la he escuchado, pero la contaban tiempo atrás en el ejército de un cristiano que se enroló en el ejército, el hijo de un cristiano, y él ya era cristiano, el joven. Y le decía, vas a sufrir mucho en el ejército porque si saben que eres cristiano van a hacer burla de ti, van a hacer cosas malas contra ti, te van a hacer bullying. Y él como quiera se enroló, y cuando llegó después a visitar a sus padres, dice, ¿cómo te fue? ¿Qué te sucedió? Ni cuenta se dieron. ¿Entiende? No se comportó como cristiano, se comportó como ellos. Porque si se hubiera comportado como cristiano, quizás hubiera recibido chistes de él, bullying de él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 4. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Hablando Pedro a los cristianos, ya paren de comportarse como las personas que no creen en Dios. ¿Cómo se comportan las personas que no creen en Dios, Pedro? Andan en lascivias, andan en concupiscencia, andan en embriagueces, andan en orgías, en disipación, andan en idolatría. A estas personas, dice, les parece cosa extraña que ustedes, cristianos, no corran con ellos, no hagan lo mismo que ellos, en el mismo desenfreno que están de locura. ¿Y qué hacen con nosotros? Nos ultrajan, nos levantan falsos, hablan mal de nosotros, nos ponen piedras de tropiezo, nos ponen cosas para que fallemos a Dios, buscan la manera de hacerlo enojar, de que usted blasfeme, de que usted se enoje, de que usted maldiga. Baste ya de estarle dando gusto a ellos, dice Pedro. Comportémonos como cristianos y recordemos, van a hablar mal de mí como cristiano. Pero mientras sea mentira, usted alégrese y gócese, porque su galardón es grande en los cielos. Le van a levantar chismes y falsos y van a hablar a sus espaldas. No importa, mientras sean mentiras, porque su galardón es grande en los cielos. Alégrese, porque lo mismo hicieron con los profetas que fueron antes que usted y que yo. Dice, bueno, nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? No que yo sea profeta. Bien, ¿quiénes más tendrán el privilegio de estar en el reino de los cielos? Aunque no dice el reino de los cielos, el versículo 8 y versículo 9 implica que vamos a estar ahí. ¿Cómo lo sabemos? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice ya en los Hebreos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si está diciendo, bienaventurados los que tienen un corazón limpio, ¿por qué son bienaventurados? ¿Por qué son doblemente felices? Porque ellos van a ver a Dios, van a estar delante de la presencia de Dios.
Van a estar en ese reino eterno de Dios, en ese reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y luego el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿cómo? Y si somos hijos de Dios, ¿con quién vamos a estar? Con Dios. Implícitamente está ahí escrito el reino de los cielos. Pero es muy importante, usted dirá, bueno, yo tengo necesidad de Dios y busco a Dios cada domingo y busco hacer lo que es correcto y muchos me han levantado falsos y aún así es seguido, pero ya limpió su corazón. También es importante limpiar nuestro corazón. ¿Su corazón está limpio? Para que podamos estar delante de la presencia de Dios sin ningún temor, sin ningún miedo alguno. Bienaventurados, doblemente bendecidos los que tienen un corazón limpio, porque esas personas son las que podremos ver a Dios. Ya me incluí, ¿verdad? Ya se incluyó corazón limpio. Déjenlo leo aquí en este versículo, en esta versión, perdón. Versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dice Mateo capítulo 15, versículo 19, ¿por qué es importante un corazón puro? ¿Por qué es importante un corazón limpio? Porque aunque usted tenga necesidad de Dios y trate de cumplir y ser justo con la ley de Dios, y algunos le levanten falso, tarde o temprano usted va a fallarle a Dios porque su corazón está sucio. Porque es del corazón, dice también nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente de esas malas emociones que podemos tener dentro, malos sentimientos dentro de nosotros, que nos van a llevar a pecar. Van a inclinarnos tarde o temprano a flaquear. Dice Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. También salen los homicidios. Del corazón sucio también salen los adulterios. De un corazón sucio también salen las fornicaciones. De un corazón sucio salen los robos, los hurtos. También salen los falsos testimonios, los chismes, ¿verdad? Las calumnias, las blasfemias salen de un corazón sucio. Y si sigue leyendo en el versículo dice, y esto es lo que realmente contamina al hombre. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ellos podrán estar delante de la presencia de nuestro Dios en el reino de los cielos. Entonces ya entendimos esta parte. Qué bonito es cuando nuestro Señor nos dice, bienaventurados, bienaventurados, doblemente bendecidos, doblemente dichosos, doblemente feliz. Qué bueno que hacen esto. Si tú eres de esas personas, me da gusto, dice nuestro Dios, porque eres uno de los míos, porque vas a estar en el reino de mi Padre. Pero ¿qué cuando no hacemos eso? Pues me gustaría que me acompañara ya en el paralelo, en Lucas. Lucas capítulo 6. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera y luego después voy a brincar a la otra versión. Lucas capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice en Reina Valera, mas ay de vosotros ricos, los ricos. No dice doblemente bendecido o bienaventurado, dice ay. Y cuando la escritura habla de un ay, es pobre de ustedes. No saben lo que les espera. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, ¿por qué el Señor mencionó a este ay? Porque en el primer punto es bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Los que saben lo que es tener necesidad de Dios. Y el rico, ¿dónde pone su confianza? Dice la escritura. En el dinero, en las riquezas. Dice esta otra versión, Lucas capítulo 6, versículo 24. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? No saben la aflicción que les espera. Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Cuál es la felicidad que puede sacar un rico de sus riquezas? El momento de disfrute que tiene con ellas. Porque uno, no se las va a llevar, y dos, lo que le espera no es lo mismo que dejó aquí. Disfrútelo, dice, porque les espera mucha aflicción. Si usted no sabe sentirse pobre en espíritu,
entonces usted no tiene no tiene una bienaventurado, sino tiene un ay para usted. No sabe lo que le espera. Dice ahora el siguiente versículo. Ay de vosotros, los que ahora están saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Brinco a la otra versión. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? No saben lo que les espera. Aquellos que están gordos y prósperos. Bueno, aquí así lo traigo esta versión, no me echa la culpa a mí, así dice. Los que están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. No saben lo que les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y en dolor. Y lo que nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo es que si no vamos al reino de los cielos, el otro lugar donde vamos a acudir eternamente es totalmente lo opuesto a las riquezas, es totalmente opuesto a la felicidad, es totalmente opuesto a estar gordito, a estar con el estómago lleno, ¿verdad? Es escasez, necesidad, sufrimiento. Última parte. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Otra versión. Dice esta versión, no saben lo que les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes, porque también sus antepasados elogiaron a los falsos profetas. ¿Qué preferiría usted? ¿Quedar mal con sus amigos pero ir al reino de los cielos? ¿O quedar muy bien con sus amigos y con todas las personas a su alrededor pero perder su salvación eterna? ¿Qué decide? Eso es lo que está planteando nuestro Señor en este pasaje de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen por hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que son insultados, difamados falsamente por hacer mi voluntad. Alégrense, alégrense, gócense, porque su galardón es grande en los cielos. Pero luego dice, pobre de ustedes los que se sienten ricos y que no necesitan de nada. Vendrá gran escasez para ustedes. Pobre de ustedes los que están gorditos ahorita y tienen en abundancia. Dicen, no necesito de Dios, yo tengo comida en abundancia, porque vendrá una gran escasez para ustedes. Pobre de ustedes los que dicen, yo no necesito de Dios, yo soy feliz. Me río todo el tiempo estoy a carcajadas, nunca tengo malos momentos, porque no saben que les espera una gran aflicción. Y finalmente dice, no, yo prefiero ser así. Los cristianos ni amigos tienen. Mire, él es cristiano y no se sientan ni con él a comer nadie en el comedor. Parece que estuviera una enfermedad contagiosa. Nadie le habla, todos le sacan la vuelta. No, mire, yo soy bien popular, a mí todos me hablan, todos son mis amigos. Y no sabes que estás perdiendo el reino de los cielos por quedar bien con tus amigos, en lugar de quedar bien con nuestro Dios. ¿Qué desea usted? En conclusión, ¿qué desea usted? ¿Desea realmente estar en el reino de los cielos? ¿Amén? Espero que sí. Si usted vino a sentarse aquí hoy en día con nosotros a oír de la palabra de Dios, si usted vino el día del Señor a adorar a Dios, es porque siento que usted quiere estar en el reino de los cielos. Ya dio el primer paso, ¿verdad? Haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Cumplamos la voluntad de Dios, recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Hay un reino celestial y los que estén ahí van a ser doblemente bendecidos, doblemente dichosos, van a estar muy felices, pero si usted decide no hacer la voluntad de Dios, no sentirse pobre en espíritu, no hacer lo que es justo, porque usted está bien, cómodo, dice nuestro Señor, pobre de ustedes, porque no saben lo que les espera. Pero es precisamente por eso que nuestro Señor Jesucristo constantemente les mandaba, arrepiéntanse, cambien su vida, vengan a los pies, obedezcan el Evangelio, ¿verdad? Vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles decían, hagan la voluntad de Dios, cumplan con los mandamientos de Dios, porque esta tierra es temporal, esta vida es temporal y vamos a pasar de este mundo. ¿Quiere usted ser bienaventurado? ¿Quiere usted doblemente dichoso, doblemente feliz? ¿O quiere un ay?
de parte de nuestro Dios. Qué bonito será llegar con nuestro Dios y que nos diga, como en Mateo capítulo 5, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. ¿De quién es el cielo? Suyo y mío. ¿A quién le pertenece el cielo? A usted y a mí, si usted lo quiere. Si usted lo desea, si usted lo anhela, el cielo es suyo. Dios lo preparó para usted y para mí. Entrar a ese lugar preparado desde antes de la fundación del mundo. Es un lugar preparado para usted y para mí. ¿No quiere ir ahí? Qué triste será ser un ateo, en aquellos días que uno fallezca y que digan, pues, falleció. ¿Qué decimos? Pues se acabó su existencia, hasta ahí llegó. No hay esperanza para ellos. Qué triste será que se dé cuenta aquel ateo, ay, si existía vida después de la muerte. Hubiera obedecido a Dios, hubiera hecho la voluntad de Dios, hubiera cambiado, me hubiera arrepentido, ¿por qué no lo hice? Muy tarde. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ya no hay oportunidad, solamente hay juicio. Ahorita es el día de salvación, ahorita es el tiempo adecuado. Hoy es cuando Cristo llama a su corazón y le dice, hoy hazlo, hoy arrepiéntete, mañana no sé qué va a pasar contigo. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres entrar en ese reino de los cielos? Hoy, no mañana. El mañana nadie lo tenemos seguro. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano Carlos nos dirige en un himno de invitación.